Hace poco me vi por segunda vez la serie de Juego de Tronos, serie muy querida y popular, pero que en su día también fue polémica por su final bastante odiado, en el que Daenerys Targaryen acaba completamente ida y transformada en lo que su padre fue, una sádica convencida de que ella era el bien y la justicia. Final que a mí la primera vez que lo vi tampoco me gustó y me pareció que todo iba muy rápido y que la transformación de Daenerys iba muy acelerada. Y ahora que me he visto la serie por segunda vez desde las primeras temporadas en todas las escenas que sale Daenerys, no sé si está intentando reconstruir la casa Targaryen o crear el Tercer Reich. Me sorprendió lo claro que vi la tiranía de Daenerys desde su comienzo y no solo yo, sino que el resto de mi familia y conocidos que también vieron Juego de Tronos lo vieron claro desde el principio. Así que como gran interesado en la filosofía, me puse a pensar de cómo los seres humanos podemos acabar metidos en un sistema totalitario y acabar aceptando actos completamente crueles y malvados sin darnos cuenta. Y como no tengo nadie con quien hablar de filosofía ni entre mi familia ni entre mis amigos, pues os traigo este vídeo. Y a la respuesta de la pregunta que me había planteado, pues encontré esta misma en la filósofa Hannah Arendt, concretamente en dos de sus obras, El origen del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén, más concretamente en el concepto de la banalidad del mal. Empecemos por el origen del totalitarismo. Para Hannah Arendt había tres pilares fundamentales para que esto fuera posible: el imperialismo, la transformación de clases en masas y la propaganda y terror. Hannah Arendt pensaba que el imperialismo afectaba directamente a la creación del totalitarismo, siendo uno de los motivos que este periodo trajo mucha corrupción y decadencia a estos mismos imperios, provocando que el pueblo se volviera vulnerable a los líderes carismáticos con promesas de devolver a la grandeza a sus países, o en este caso a la casa Targaryen. Y es que Daenerys encaja muy bien en esta época. En concreto, en Juego de Tronos nos encontramos en la siguiente generación después de que los Targaryen cayeran, pudiendo observar unos 7 reinos políticamente pobres con Robert Baratheon al trono, que no hace falta que hablemos de él como político si habéis visto la serie, lo que acaba en su asesinato y múltiples guerras por todo el país. Más adelante, las que fueron las grandes casas acaban exterminadas o prácticamente destruidas, como el caso de los Stark, pasando Invernalia a los Bolton, una casa sádica y cruel, o de los Lannister, con la muerte de Tywin Lannister, una de las figuras más respetadas en los 7 reinos, dejando a sus hijos al mando, lo que acaba que su casa acabe como una burda imitación de lo que fue la casa más rica del mundo, ahora llena de deudas y con rumores sobre sus miembros a montones. Y aquí tenemos a Daenerys de la Tormenta, madre de dragones, rompedora de cadenas, con un gran carisma y con la promesa de devolver a la gloria a la casa legítima y que en el pasado fue la más poderosa y pura del mundo, los Targaryen. Pasemos a la transformación de clases en masas. Para Arendt esto era muy importante en el totalitarismo, transformar una sociedad de clases en una sociedad de masas, entendiendo una sociedad de clases, como su nombre indica, una sociedad jerarquizada por clases, con diferencias sociales o económicas. Por ejemplo, y como podemos ver en Juego de Tronos, una clase social sería el rey y los súbditos. Y en el caso de la economía o económica, sería tan fácil como ricos y pobres. Algo muy importante que encontramos en la sociedad de clases y no en la de masas es la de la identidad, como el sentido de la pertenencia, y el punto más importante para Arendt, la acción política, algo de lo que habla mucho en su filosofía sobre el ser humano. En una sociedad de masas se pierde por completo la identidad y todo tipo de acción política, siendo la masa mucho más difícil de manipular, haciendo que sus miembros sean mucho más sensibles a la propaganda del Estado, y así tomando la identidad de este, para así dando como resultado una sociedad que ni actúa ni piensa. Cosa importante a mencionar es que esta personalidad del Estado, según las palabras de Arendt, es falsa, pero no se sirve para que la masa rellene ese vacío de tener una identidad, destruyendo así cualquier tipo de posible acción para los miembros de la masa. Esto en el caso de Daenerys es algo que está claro, pero que queda oculto debajo de un presuntuoso acto justo, liberando a los esclavos de distintas ciudades dándoles la libertad. Pero si analizamos bien lo que pasa, no es positivo. Sí, los libera, pero ¿a cambio de qué? Y es que Daenerys no les da una libertad real, y esto lo podemos ver en el esclavo que le pide volver con su amo. Este ha perdido
perdido su identidad de esclavo, algo teóricamente bueno. Pero aunque la identidad de esclavo es algo malo e incluso horrible, de primeras Daenerys no le proporciona una mejor, y siente ese vacío del que hemos hablado antes, viendo cómo el ser humano prefiere una mala identidad antes que ese vacío. Daenerys no les da nada con su supuesta libertad, más que ser ciudadanos los cuales tienen que adorar a su liberadora y reina legítima de los 7 reinos. Solo les da esa identidad, una identidad que al final podemos ver tanto en el viejo esclavo como cuando Tyrion camina por las calles de la ciudad. No es muy distinta a la de ser un esclavo, solo que antes, cuando eran esclavos, era una identidad individual, eran alguien. Ahora todos son lo mismo, son ciudadanos los cuales han sido liberados por Daenerys. Son una masa que ha sido liberada por Daenerys. Y es que, volviendo al acto justo, para Harrent era un punto clave para el líder de un estado totalitario. Es que este tiene que ser uno con su causa, tiene que haber una fusión entre líder y causa, de tal manera que este se ha visto como una especie de profeta, cosa que encaja muy bien en el caso de Daenerys y su idea de que ella es la única que puede liberar al pueblo de los tiranos y romper la rueda. Algo que Harrent también consideraba muy importante es el tema de que todo sea público. El gobierno tiene ojos en todo y lo sabe todo, lo que provoca gran desconfianza en la gente, en tus vecinos o cercanos, lo que hace que la gente no exprese su opinión por miedo a que el Estado se entere y esto pueda perjudicarles. Esto en Daenerys no podemos verlo directamente con el pueblo, pero sí con su círculo interno y sus consejeros. Uno de los primeros casos es Barristan Selmy. Descubre que Jorah Mormont conspiró en el pasado contra Daenerys, y es que aunque este sea su amigo, lo respeta y sepa que fue un error, y que actualmente no solo es fiel, sino que adora a la reina, por encima de todo se siente obligado a contárselo a Daenerys. Otro caso sería cuando Tyrion acaba traicionando a su mejor amigo Varys, porque pese a que se da cuenta en cierta manera de que Daenerys podría llegar a ser una tirana, pues este se ve envuelto en la estructura y en las promesas proféticas de Daenerys, que este incluso es capaz de traicionar a su mejor amigo y uno de sus seres más queridos. Y pasando al tercer punto, la propaganda y el terror, algo más que evidente en la estrategia de Daenerys desde sus primeros encuentros políticos, siendo para Harrent la herramienta más importante dentro del totalitarismo. La propaganda es perfecta para poder controlar los pensamientos del pueblo y a quien tiene que odiar el pueblo, provocando así también el terror, destruyendo cualquier resistencia por parte de la gente gracias a este mismo terror. Esto es obvio en el caso de Daenerys, la propaganda es algo muy exagerado en su caso, cosa que se ve en sus títulos. Tiene una obsesión constante de recordar a todo el mundo quién es, la madre de dragones, rompedora de cadenas, la legítima reina, cosa que a veces incluso queda cómica en ciertas circunstancias debido a la cantidad de títulos que utiliza. Pero esta llega incluso a utilizar estos títulos como justificación de actos crueles. Pero claro, es la rompedora de cadenas, quiere liberar esclavos, entonces no puede ser un acto malo, ¿no? Y bueno, la del terror no te suena. ¿Y te suena la de tengo 3 putos dragones? Y la de que si no haces lo que te digo, te quema amigo tanto a ti como a tu familia que no ha hecho nada, ¿esa te suena o no? Por no hablar de que en la bahía de los esclavos, a la mínima que tuvo problemas, su solución es la opresión policial, poniendo a los Inmaculados a vigilar y custodiar a la ciudad y los ciudadanos, matando a cualquiera que no esté de acuerdo con su régimen, en este caso los hijos de la arpía, el gran enemigo, si es que no es uno de los reyes usurpadores que esté en el trono en ese momento, al cual nunca ha visto y por cierto no sabe cómo gobierna debido que nunca se interesó por la política de Poniente, debido que esta no es relevante, al fin y al cabo ella es la legítima heredera. ¿Quién más va a poder gobernar? Viendo también un caso del enemigo al que odiar con Cersei, que aunque esta obviamente es mala, lo utiliza para ejecutar y realizar un genocidio. Pero como esta es mala, pues lo vemos como algo que el régimen tiene que hacer. Pero hablemos ahora de la banalidad del mal, de Eichmann en Jerusalén, libro en el que trabajó el juicio de Adolf Eichmann, el que era el encargado de la logística de los campos de concentración. Lo más probable es que pienses que este es un monstruo, un ser humano sin alma ni moral, y Harrent pensaba que se encontraría lo mismo, hasta que empezó a llevar su caso y hablar y estudiar con él, dándose cuenta que este ni era antisemita, ni cruel, ni un monstruo. Se dio cuenta que este solo era una persona con falta de pensamiento crítico, describiéndose a sí mismo como un burócrata que sigue órdenes. Y esto es posible gracias
a los puntos que hemos analizado anteriormente. Este no pensaba si lo que hacía estaba bien o mal, dándose así el concepto que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal. El individuo es despersonalizado y automatizado. En el caso de Eichmann, hacía lo que hacía por obediencia ciega, como si este fuera un robot, siendo un gran ejemplo de esto los Inmaculados, soldados que no se plantean nada, solo siguen las órdenes, porque estos tienen una identidad asignada, la de soldados, hacen lo que hacen. Simplemente obedecen las órdenes. Ellos ni hacen el mal ni hacen el bien. Lo mismo le pasó a Eichmann en la masa creada por el totalitarismo nazi, envuelto en una masa en la que él solo era un burócrata, que seguía las órdenes que recibía. Un sistema tan sofisticado y bien planteado en el que el mismo Eichmann decía que para él solo era cuestión de llevar la carga como suministros o personas. La carga A debía ser llevada del punto B al punto C. Él sabía lo que había en las cargas, pero no pensaba, era parte de la masa. No era ni bueno ni malo, era administración, era lo que era y punto. Lo que Arendt denomina como la normalización del horror, cosa para la que es necesaria una muy buena propaganda y terror. Con la primera piensan lo que piensa el líder, por lo que no piensan por ellos mismos, y con el terror consigues la obediencia, y que la gente esté conforme con lo que hay. Esto, en el caso de Daenerys, lo vemos en todos los personajes que le siguen. Incluso tú te pensaste que era la buena. ¿Dirías que algún personaje que le sigue es malvado? ¿Barristan o Yoran? ¿Gusano Gris o Missandei? ¿Es Tyrion malvado? Y efectivamente no lo eran, de hecho muchos de ellos incluso podrías considerarlos buenas personas, pero estaban extremadamente envueltos en la masa que había creado Daenerys. Tyrion, su mano del rey, le aconseja no ejecutar a Randyll Tarly ni a su hijo, le aconseja no destruir desembarco del rey, pero cuando ésta lo hace igualmente, Tyrion no se pregunta si esto ha estado bien o ha estado mal, simplemente ha sido la decisión de la reina. Y esto lo podemos ver más concretamente con la conversación que tiene con Sansa. Sansa le cuenta que Jon Nieve es el legítimo heredero al trono, cosa a la que Tyrion obviamente al principio reacciona mal. Y aquí está uno de los puntos más importantes. Sansa le dice a Tyrion, le tienes miedo. Y la reacción de Tyrion es de horror. No porque Sansa haya descubierto que él le tiene miedo a Daenerys, sino porque el mismo Tyrion se ha dado cuenta que le teme. Inconscientemente todo este tiempo le estaba temiendo, siendo Tyrion uno de los personajes más inteligentes de la serie, pues se ha visto tan envuelto por esta misma masa que ha sido capaz de traicionar a su mejor amigo e incluso de justificar ejecuciones. Pero para él esto no era malo, era simplemente la decisión de la reina. Algo que también vemos en Jon Nieve, cuando habla con Samuel Tarly y le pregunta si él habría ejecutado también a Randy Tarly y a su hijo. O cuando Tyrion le pregunta si el genocidio de desembarco del rey está bien, pero su respuesta es la misma que dio Tyrion hace unos días. Y es la misma que da todo el mundo. Es la decisión de la reina. Es su decisión. La única que puede tomar estas decisiones. Y no es hasta que Tyrion le hace ver que sus familiares del norte también sufrían el mismo destino, hasta que Jon Nieve se da cuenta. Y espero que os haya gustado esta explicación de la filosofía de Arendt vista con Juego de Tronos. Tanto este vídeo como prácticamente este canal lo he hecho porque me gusta la filosofía. Y en general hoy en día se tiene una imagen de la filosofía como algo bastante poco útil, y que simplemente se trata de hacerse preguntas y no da respuestas a nada. Y para mí el objetivo tanto de este canal como de este vídeo en concreto es traer ejemplos de filosofía que realmente creo que pueden ser utilizados y que son bastante importantes. Este vídeo me ha parecido muy interesante de hacerlo porque me parece un tema bastante serio, el de poder identificar una tiranía o un estado totalitario, con una filosofía, la de Arendt, la que creo que está muy bien organizada y muy bien explicada y de la que nunca había oído hablar antes, ni en el colegio ni por ahí, hasta que yo mismo me puse a estudiar filosofía, por así decirlo, en mi tiempo libre. Con este vídeo espero que os planteéis las cosas, porque además hoy en día vivimos en un mundo de extremos absolutos, en los que al parecer tienes que defender a muerte cierta ideología sin preguntarse si está bien o está mal. Simplemente lo está porque es a la que perteneces. Así que, por mucho que os guste algo o por muy bien que esté algo, pues intentar pensar un poco, analizarlo bien. Y porque algo sea lo correcto no significa que tenga que estar bien. Así que plantearos bien las cosas y filosofar un poco que no le hace daño a nadie.